Continuando con esta serie de videotutoriales sobre Moodle en la versión 2.9, es momento de editar el cuestionario que creamos en el video anterior, es decir, agregar las preguntas a esa evaluación en línea. Existen dos formas de agregar preguntas. Una es a través del banco de preguntas, el cual podemos hacer, como la palabra lo dice, un banco de todo tipo de preguntas que necesitamos en nuestra aula virtual y a su vez poder dividirlas, ¿ok?, por lo que son sus categorías para poder utilizarla en diferentes módulos. La otra opción es a través del mismo cuestionario. Si se acuerdan, cuando yo entraba a él me dice que aún no se han agregado preguntas. Entonces yo tengo la opción de editar ese cuestionario y agregar las preguntas directamente sobre él, es decir, crearlas sobre él. Fíjense que me dice 0 preguntas. Vamos a trabajar, es decir, a comenzar a agregar esas preguntas. Yo ya tengo mis preguntas en lo que es el diseño instruccional. Tengo aquí, tengo 2, tengo 3 y 4 preguntas en este caso, ¿ok?, con las que vamos a trabajar en este momento a modo de ejemplo. Vamos entonces a comenzar a agregar las preguntas. ¿Por dónde agrego si me voy por esta vía? Fíjense que aquí yo tengo una pestaña que me permite agregar una nueva pregunta, agregar preguntas desde el banco, ¿okay?, que ya tuve que crearlas anteriormente, o lo que es una pregunta aleatoria. Entonces yo desde aquí puedo crear una pregunta. Vamos a crear las preguntas directamente sobre lo que es física y después vamos a mostrar cómo las agregamos desde el banco y cómo trabajamos con ellas de forma aleatoria. Ok, entonces estoy en el tipo de pregunta. En el tipo de pregunta tengo que si son calculadas, por opción múltiple, calculada simple, emparejamiento, ensayo, numérica, etc. Tengo varias formas. Vamos a trabajar primero con la de emparejamiento, que es la primera pregunta que yo tengo en lo que es mi diseño instruccional. El nombre de esa pregunta es empareja una cantidad con su respectiva magnitud, que es la primera que voy a agregar. Fíjense que me pide el nombre de la pregunta y el enunciado de la pregunta y la categoría, que es donde voy a trabajar. En este caso, si la voy a agregar por defecto en física o por defecto en la evaluación del módulo 1. Si la agrego en la evaluación del módulo 1, la estoy agregando directamente sobre la evaluación. Si la agrego en lo que es el curso de física, voy a poder trabajar, es decir, traer esas preguntas a la evaluación de forma aleatoria. Esa es una de las ventajas de esta opción, al elegir por defecto en lo que es el curso o lo que es el subproyecto en general. Ok, voy a pegar entonces, que copié anteriormente, el nombre de la pregunta. Voy a buscar el enunciado que diseñé en ese momento y lo voy a pegar, lo voy a editar. Entonces ya me queda listo el enunciado para esa pregunta. Ahora llego a lo que es la parte de puntuación por defecto. En esta le vamos a dar el puntaje de esa pregunta en específico. Por ejemplo, yo le voy a dar 3 puntos a esa pregunta. Tengo entonces lo que es la retroalimentación general, que esta es a lo que él termine de realizar esa pregunta. No es necesaria o obligatoria darle una retroalimentación general cada vez que él termine una pregunta. Ya depende del facilitador como quiera darle ánimo al estudiante dentro de ese cuestionario o examen en línea. La opción de barajear me permite que las preguntas se muevan aleatoriamente, preguntas y respuestas se muevan aleatoriamente dentro de ese cuestionario para esa pregunta en específico. Ok, entonces posteriormente me dice cuál es la pregunta 1 y cuál es su respuesta, y así sucesivamente. Si yo puedo observar en mi diseño instruccional, yo tengo varias preguntas, ok, y a su vez tengo varias respuestas. Entonces vamos a agregar con el icono, agregar 3 conjuntos más en blanco, y así puedo agregar posteriormente. Fíjense que ahora estoy hasta la 6, voy a agregar otros 3 más, quedo hasta la 9 y voy a agregar otros 3 más. Entonces vamos a ir copiando lo que es la pregunta con su respectiva respuesta. La pregunta con su respectiva respuesta.
Una vez termino de llenar lo que son las preguntas con su respuesta, pueden observar en el diseño instruccional que tengo otro tipo de respuesta que a su vez no tienen una pregunta. Estas se van a utilizar en cada una de las casillas de respuesta sin agregarle una pregunta a cada una de ellas. Entonces voy agregando una respuesta sin una pregunta. Esto es para darle más opciones de respuesta y realmente verificar si el estudiante comprendió los objetivos de ese módulo o unidad que se está trabajando. Entonces vamos a ir agregando una por una. Cuando se me acaben las opciones simplemente agrego 3 más y así voy copiando y pegando cada una de esas posibles respuestas. Ok, una vez termino entonces de llenar esa posible respuesta, voy a la siguiente opción que es la retroalimentación combinada. Okay, que para cualquier respuesta correcta simplemente se puede decir que es una respuesta correcta. Para cualquier respuesta parcialmente correcta es una respuesta parcialmente correcta y así sucesivamente. Entonces, fíjense que tengo una opción de mostrar el número de respuestas correctas en cuanto se termine la pregunta. Okay, simplemente me dice el número de respuestas correctas, más no me dice cuáles son. Los múltiples intentos. Cuando hay múltiples intentos, cuando tengo 2, 3 o sucesivamente oportunidades para poder ingresar y resolver el cuestionario, yo puedo dar una penalización por cada intento incorrecto. ¿Okay? Si yo voy a trabajar en base a un solo intento, simplemente le doy 100% por cada intento incorrecto y así sucesivamente puedo dar una pista para cada una de las preguntas en sí. ¿Okay? En las marcas simplemente vamos a trabajarlo tal cual como viene por defecto, no vamos a agregar ninguna marca. Ok, una vez termino de añadir todas mis preguntas con su respuesta, le doy guardar cambios y que continúe editando. Ok, entonces ya tengo guardada esa pregunta. Okay, como pueden ver, usar esta categoría ya está guardada dentro de esa categoría y ya tengo guardado todo lo que acabo de realizar. Ya para guardar y regresar a lo que es el cuestionario, simplemente voy a guardar cambios y él me va a mostrar entonces la primera pregunta, que equivale a 3 puntos. Ok, fíjense que la calificación máxima son 10 y el total de calificaciones que llevo hasta el momento son 3, ok, 3 puntos. También tengo la opción de ordenar las preguntas al azar. Yo puedo que él mueva a su vez todas esas preguntas. En este caso, como tengo una sola, solamente va a trabajar en base a esta. Ok, si quiero agregar nuevamente otra pregunta, voy a agregar una nueva pregunta o puedo trabajar directamente desde el banco de preguntas. Vamos a ver qué pasa desde el banco de preguntas. Desde el banco de preguntas me dice, por defecto estoy en física 1, que hay una sola pregunta. Entonces le doy mostrar también las preguntas su categoría, mostrar también las preguntas antiguas y fíjense que él me va mostrando las preguntas que hice anteriormente y así puedo añadir preguntas seleccionadas al cuestionario. Yo selecciono y voy añadiendo las preguntas. Él automáticamente ya añadió esa pregunta. Tengo la ventaja o la opción de ver una vista previa. Entonces fíjense cómo me va a aparecer esa pregunta. La pregunta 1 dice sin responder aún, la puntuación y lo que dice como el título de esa pregunta. Entonces ahora fíjense todas las opciones que me aparecen para yo elegir. ¿Okay? Todas me aparecen. ¿Okay? En cada una de esas preguntas tengo que elegir una posible respuesta. Okay, vamos a cerrar entonces aquí y vámonos a lo que es agregar las preguntas, agregar una nueva pregunta. Ya trabajamos con lo que fue la pregunta de emparejamiento. Vámonos ahora a una pregunta de opción múltiple, que es la otra pregunta que tengo en mi diseño instruccional. Busco una de opción múltiple, fíjense que aquí la tengo, la selecciono y le doy agregar. Una vez agrego entonces esa pregunta, ¿okay? Va en la categoría por defecto de física, le voy a copiar su nombre de pregunta y el enunciado de esa pregunta. El enunciado es todo esto que tengo aquí. Ok, entonces ella también igualmente me habla de la puntuación por defecto. Por ejemplo, vamos a darle 3 puntos más. Dice la retroalimentación general, si le voy a dar algún tipo de retroalimentación general.
una o varias respuestas, si es solo una respuesta o se permiten varias respuestas a la vez. Eso es dependiendo, vamos a ver. Solo puede seleccionar un máximo de 3 opciones. Esto es lo que yo tengo en el diseño instruccional en la pregunta. Por lo tanto, el alumno puede seleccionar diferentes opciones. Fíjense que cada una tiene una ponderación, ya yo le di una ponderación a las posibles opciones. Entonces, en este caso tendría que decir que se permiten seleccionar varias respuestas. Voy a dejar la respuesta, le digo que sí, para que siempre las mueva en todos los alumnos. El numerar las elecciones puede ser con letras minúsculas, mayúsculas, números arábigos, números romanos o sin numeración. Yo lo voy a dejar en este caso con letras minúsculas. Entonces la opción 1 la voy a buscar, lo que es mi opción 1, y ella va a valer un 30%, es decir, que esa calificación la voy a buscar aquí, un 30%, y si quiero le doy una retroalimentación, no es obligatorio. Voy con la segunda, que es elección 2, buscamos. La opción 2 que yo tengo aquí no tiene ninguna ponderación, por lo tanto la calificación, fíjense que simplemente le voy a dejar en ninguna, porque o le resto puntos si él selecciona esta, que también lo puedo hacer, ¿ok? O le doy una puntuación completa. Entonces, dependiendo de cómo yo quiera trabajar esa puntuación, yo por el momento lo voy a dejar en ninguna para no quitarle puntos. Voy con la opción 3 o elección 3, esta sí vale 40%, la busco, aquí tengo 40%. Es 40% de la nota que yo le estoy dando desde un principio, es decir, de esos 3 puntos. Vamos con la 4, la elección 4. Ok, la 4 me dice que también vale 30%, la voy a pegar en elección 4 y le digo que me le dé 30% del total de la puntuación. La elección 5 no lleva ningún puntaje. Como ya no tengo más de un agregar y todavía me hace falta agregar una 6 y una 7, entonces le damos espacio en blanco para 3 opciones más. Busco mi nuevo 3 espacios y agrego entonces lo que es a ese nuevo espacio, es decir, a la 6 y a la 7. Ok, ya terminamos de agregar esas posibles opciones con su calificación cada una. Ahora vamos con la retroalimentación combinada, que es igual a todas las anteriores. Todas estas preguntas van a tener este mismo tipo de retroalimentación combinada. Los múltiples intentos, ¿cuánto voy a quitar? Como es un solo, si el alumno se equivocó completamente, simplemente le va a quitar el 100%. Ok, le damos guardar cambio y continuar editando. Ya tengo guardada esa pregunta. Fíjense que ahora hay 2. Me voy a guardar cambio y verifico que ya me van a aparecer mis 2 preguntas. Ahora, en el siguiente video agregaremos otros tipos de preguntas.